¿Qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos saturados. Hidrocarburos porque solo contienen hidrógeno y carbono, y saturados porque solo presentan enlaces sencillos, lo cual quiere decir que presentan la cantidad máxima de hidrógenos por carbono. Bueno, su fórmula general es la siguiente. A los alcanos también se les conoce como compuestos alifáticos y se clasifican de la siguiente forma. Aquellos cuyos carbonos están unidos en forma de cadena se llaman alcanos de cadena recta o alcanos normales, y aquellos cuyas cadenas de carbonos tienen ramificaciones son alcanos de cadena ramificada. Y vamos a darles unos ejemplos. Producción. Bueno, prosiguiendo con los alcanos, aquí tenemos un ejemplo que es el de cadena recta. Como verán, tiene 5 carbonos y la cadena es directa, están unidos uno tras otro. Tenemos la clasificación en la nomenclatura empieza por la N, que está en todos los alcanos de cadena recta. Después sigue el sufijo penta, en este caso porque son 5 carbonos, así como hexa, que significa que tiene 6 carbonos, y hepta, 7 carbonos, etc. Y todos los alcanos van a tener la terminación ano. Bueno, tenemos también este ejemplo que son los alcanos de cadena ramificada, que nombraremos su nomenclatura posteriormente. Bueno, les vamos a hablar ahora acerca de las propiedades de los alcanos, las cuales están muy relacionadas con el tamaño de la molécula, porque en cuanto mayor sea esta, va a ser mayor su punto de ebullición, de fusión, y va a ser mayor su densidad. Estos son pésimos conductores de electricidad, además de que son insolubles en solventes polares, como es el caso del agua. Además, hablando en su forma geométrica, tiene una forma tetraédrica, la cual tiene un ángulo entre cada enlace de 109.5 grados. Vamos a abordar el tema de isómeros. Los isómeros que abordamos alcanos son los isómeros de cadena. Vamos a usar el butano y el isobutano como ejemplo. Los isómeros de cadena tienen la misma fórmula condensada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma clase y cantidad de átomos. Por ejemplo, tenemos 4 carbonos y 10 hidrógenos. Y aquí también tenemos la presencia de 4 carbonos y 10 hidrógenos. La única diferencia aquí es que su fórmula desarrollada es bastante diferente. Como podemos apreciar aquí, es de forma lineal, y aquí tiene una forma lineal con una ramificación. Vale. Resumiendo todo, podemos decir que todo se basa en la fórmula condensada C4H10, que es igual, pero en su fórmula desarrollada es diferente. Cuando tenemos un alcano y se le extrae un hidrógeno, se obtendrá un grupo alquilo. Vamos a mejorarlo con el siguiente ejemplo. Tenemos el metano, en este ejemplo, que es el carbono con los 4 hidrógenos, que tiene met y una terminación ano. Sin embargo, cuando tenemos el grupo de alquilos, se le va a extraer el hidrógeno al mismo componente, y entonces sería met, y la terminación cambiaría de ano a hilo, que sería CH3. Para culminar con este video, vamos a hablar sobre la nomenclatura. Y el sistema que vamos a utilizar fue diseñado por la UPA, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Una sustancia está compuesta por 3 partes: un prefijo, una sustancia principal y un sufijo. El prefijo nos indica la posición del radical, la sustancia principal el número de carbonos que tiene la molécula, y el sufijo nos indica que es un alcano, por lo tanto lleva la terminación -an. Utilizaremos los siguientes pasos para poder nombrar los alcanos, que es un método general. Tenemos este caso, que es un alcano ramificado, y como paso número 1 vamos a encontrar la cadena más larga de carbonos que hay en el alcano, que es la siguiente. Bien.
Tenemos 6 carbonos, entonces como por consiguiente vamos a tener un hexano que es de la cadena más larga. Como paso número 2 vamos a enumerar los carbonos a partir de los extremos más cercanos al punto de ramificación. Entonces tenemos aquí en el carbono 2 el punto más cercano. Vamos a empezar desde este número, con 1, con 2, 3 y 6. Vamos a proceder al paso número 3. Bueno, vamos a ver el paso 3, en el cual vamos a asignar un número a cada radical de acuerdo a su punto de unión con la cadena principal. Por ejemplo, este es un metil y está en el carbono 2, por lo tanto es un 2 metil. Este es un etil y está en el carbono 3, por lo tanto es un 3 etil. Yo les voy a explicar el paso 4. Tenemos, una vez ya ubicadas las ramificaciones, las tenemos que plasmar en la fórmula. Esto debe ser de forma alfabética, es decir, 3-etil, 2-metil, y todo debe ir separado por guiones, ¿ok? Vale. Vamos a escribirlo. Es muy importante que al final coloquemos hexano, que es el nombre de la cadena más larga que tenemos. Pero para esto ya no vamos a utilizar un guión. A diferencia del caso anterior, esta vez tenemos dos radicales idénticos, que vendrían siendo este y este. Vale. Con lo cual nos queda que tenemos un 2-metil, un 3-etil y un 5-metil. Para poder escribirlos en la fórmula, nos basamos en lo mismo, orden alfabético, nos queda 3-etil. Ahora, para continuar con todo, necesitamos separar los números con una coma, con lo cual nos queda 2,5. Ahí nos falta un bichito. 2,5. La coma es muy importante para separar los números. Ahora, como tenemos dos radicales idénticos, utilizamos un prefijo multiplicador, que es di. Con lo cual la fórmula nos queda 3-etil, 2,5 dimetilhexano. Existen algunos casos más complejos en los que las ramificaciones a su vez tienen otra ramificación. Por ejemplo, aquí tenemos un decano, que es la cadena más larga, y tiene una ramificación acá en el carbono 2 y una en el carbono 3. Entonces es un 2,3 dimetil. Pero en el carbono 6 hay una ramificación ramificada. Para darle nombre a todo el compuesto, se tiene que nombrar primero todo este radical. Y bueno, se va a incluir entre paréntesis. Bueno, aquí nos damos cuenta que la cadena más larga es esta de 3 carbonos. Va a ser un propil. Y tiene una ramificación en el carbono número 2. Por lo tanto, va a ser un metil. Entonces, nos quedaría que va a ser un 6 guión y entre paréntesis 2-metilpropil. Y el nombre completo de todo el compuesto va a ser queda 2,3 dimetil, 6, 2-metilpropil decano.